La osmolaridad hace referencia a la cantidad de partículas contenidas en una solución. En ocasiones, términos como la osmolalidad o la osmolaridad tienden a usarse como sinónimos. Esto es debido a que la diferencia en cuanto a las concentraciones que nosotros encontramos en los líquidos corporales tiende a ser muy mínima. Esta mínima variación puede ser menor al 1%. La osmolaridad es una variable, la cual está regulada por los organismos de manera muy eficiente. Cuando nosotros hablamos de una osmolaridad plasmática, haremos referencia a la concentración de los solutos que son osmóticamente activos. Esto quiere decir aquellos solutos que tienen una capacidad de ejercer una presión. Por otro lado, si nosotros pensamos en la osmolaridad sanguínea, haremos referencia a que estos solutos se tratará de eritrocitos o incluso de proteínas. Más importantes en el organismo, vistos desde un punto de vista de concentración y de efecto osmótico, nos encontramos con el sodio y con el potasio. El potasio es un electrolito muy importante en el compartimento intracelular, mientras que el sodio es un electrolito fundamental en el compartimento extracelular. De hecho, el sodio es tan importante que cuando se quiere realizar algún estudio del estado hídrico de alguna persona, tendemos a estudiar la osmolaridad plasmática específicamente del sodio, porque es un soluto, es un electrolito que se encuentra en una gran concentración. Y de hecho, tanto el sodio como algunos otros elementos que lo acompañan, como el cloro, hacen o representan el 90% de los solutos extracelulares. En otras palabras, el sodio y sus sales representan alrededor del 90% de los solutos osmóticamente activos del medio interno, además de participar en la osmolaridad y el volumen de este. La osmolaridad plasmática oscila entre 280 y 295 miliosmoles por kilogramo. De hecho, cuando la concentración plasmática de sodio se reduce por debajo de la normalidad, o sea 142.000 equivalentes por litro, se dice que una persona tiene hiponatremia, y cuando este sodio esté elevado se trata de una hipernatremia. Existen mecanismos que regulan el volumen y la concentración del medio interno. Estos son los baroreceptores, que detectan modificaciones de presión, y los osmoreceptores, que son capaces de detectar modificaciones de concentración. En otras palabras, estos osmoreceptores del hipotálamo detectan los cambios en la tonicidad plasmática y se estimula, por lo tanto, el centro de sed y la síntesis de la hormona antidiurética o ADH. De hecho, la liberación de ADH se da si la osmolaridad plasmática es menor a 280 miliosmoles. Y la máxima liberación de ADH se produce si la osmolaridad pasa de los 295 miliosmoles por kilogramo. El asa de Henle consta de dos ramas, una descendente que es permeable al agua y una ascendente que es impermeable. La rama ascendente gruesa utiliza la ATPasa sodio-potasio para la reabsorción activa de sodio. El resultado es una notable reabsorción de solutos no compensada por una reabsorción de agua y en consecuencia la dilución del filtrado. Cuando se produce una disminución de POMS, el sistema responde suprimiendo la secreción de ADH, resultando en disminución de la reabsorción de agua en el túbulo y excreción del exceso de agua. Cuando se produce un incremento de POMS, el incremento de la sensación de sed es la principal defensa frente a la hiperosmolaridad, ya que un déficit de agua únicamente se puede corregir incrementando la ingesta de esta. Los mecanismos de control de volumen detectan cambios en el volumen efectivo circulante. El seno carotídeo, la arteriola eferente glomerular y las células atriales regulan el volumen circulante efectivo mediante el sistema nervioso simpático. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos, ADH, lo realizan a través de la excreción de sodio. Las modificaciones que afectan la excreción de sodio tienen una repercusión inmediata en la osmolaridad y el volumen del líquido extracelular. El equilibrio osmótico se mantiene entre los líquidos intracelular y extracelular. Pueden aparecer grandes presiones osmóticas a través de la membrana celular con cambios relativamente pequeños en las concentraciones de solutos en el líquido extracelular. Como resultado de esas fuerzas, cambios relativamente pequeños en la concentración de solutos no difusibles en el líquido extracelular pueden causar cambios grandes en el volumen celular. Causas de hiponatremia, exceso de agua o pérdida de sodio.
La reducción de la concentración plasmática de sodio puede deberse a una pérdida de cloruro de sodio en el líquido extracelular o a una adición de un exceso de agua al líquido extracelular. Una pérdida primaria de cloruro de sodio suele dar lugar a una hiponatremia deshidratación y se acompaña de una reducción del volumen del líquido extracelular. Los trastornos que pueden causar una hiponatremia debido a la pérdida de cloruro de sodio son la diarrea y vómitos. Consecuencias de hiponatremia, inflamación celular. Los rápidos cambios en el volumen celular como consecuencia de hiponatremia pueden tener efectos profundos en la función de los tejidos y los órganos, especialmente el encéfalo. Cuando la hiponatremia evoluciona más lentamente durante varios días, el encéfalo y otros tejidos responden mediante el transporte de sodio, cloruro, potasio y solutos orgánicos como glutamato, desde las células al compartimento extracelular. Así se atenúa el flujo osmótico de agua a las células y la inflamación de los tejidos. Causas de hipernatremia, pérdida de agua o exceso de sodio. El aumento de la concentración plasmática de sodio, que también aumenta la osmolaridad, puede deberse a una pérdida de agua del líquido extracelular, lo que concentra los iones sodio o un exceso de sodio en el líquido extracelular. Cuando hay una pérdida primaria de agua del líquido extracelular, esto da lugar a una hipernatremia deshidratación. La hipernatremia también puede deberse a un exceso de cloruro de sodio añadido al líquido extracelular. Esto da lugar a menudo a una hipernatremia sobrehidratación, porque el exceso de cloruro de sodio extracelular suele asociarse al menos a cierto grado de retención de agua por los riñones. Cálculo de la osmolaridad y de la presión osmótica de una solución. Utilizando la ley de Van Hoff, podemos calcular la posible presión osmótica de una solución suponiendo que la membrana celular es impermeable al soluto. Hay que tomar en cuenta que este cálculo solo es una aproximación porque los iones sodio y cloro no se comportan de modo completamente independiente en una solución debido a la atracción interiónica que hay entre ellos. Sin embargo, estas desviaciones pueden corregirse utilizando el factor de corrección llamado coeficiente osmótico. Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar de la regularización de la osmolaridad. Regulaciones de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular están muy ligadas porque el sodio es el ion más abundante del compartimento extracelular. La concentración plasmática de sodio está regulada normalmente dentro de unos límites estrechos de 140 a 145 miliequivalentes por litro, con una concentración media de unos 142 miliequivalentes por litro. Un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, lo que en términos prácticos significa un incremento de la concentración plasmática de sodio, hace que se retraigan unas células nerviosas especiales llamadas células osmorreceptoras, localizadas en la región anterior del hipotálamo, cerca de los núcleos supraópticos. La retracción de las células osmorreceptoras desencadena su activación y el envío de señales nerviosas a otras células nerviosas presentes en los núcleos supraópticos, que después transmiten estas señales a través del tallo de la hipófisis hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Estos potenciales de acción conducidos al lóbulo posterior de la hipófisis estimulan la liberación de ADH, que está almacenada en gránulos secretores o vesículas en las terminaciones nerviosas. La ADH entra en el torrente sanguíneo y es transportada a los riñones, donde aumenta la permeabilidad al agua de la parte final de los túbulos distales, los túbulos colectores corticales y los conductos colectores medulares. Mayor permeabilidad al agua en la parte distal de la nefrona aumenta la reabsorción de agua y provoca la excreción de un volumen pequeño de orina concentrada. La hormona antidiurética, o también llamada arginina vasopresina, es una hormona peptídica de 9 aminoácidos. Esta hormona es producida en el hipotálamo, en las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular y en las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular.
La mayoría de estas hormonas se almacenan en la parte posterior de la glándula pituitaria, con el fin de ser liberadas en el torrente sanguíneo y algunas de ellas liberadas directamente en el cerebro. Esta hormona es liberada principalmente en respuestas a cambios en la osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo. La vasopresina se encuentra en elevadas concentraciones, tanto en el locus cerúleo y en la sustancia negra, que son núcleos catecolaminérgicos. La ADH se origina de una preprohormona con 168 aminoácidos, que contiene una secuencia de péptido señal cuya función es asegurar la incorporación de la preprohormona a los ribosomas de las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. La remoción del péptido señal da origen a una prohormona con 145 aminoácidos, que es transportada en gránulos neurosecretorios a través del tallo hipofisiario. Esa prohormona sufre la acción de endo- y exopeptidasas, monoxigenasas y liasas, originando 3 polipéptidos: la vasopresina, la neurofisina 2 y copeptina. Se conocen 3 tipos de receptores para la ADH. Los receptores B1 activan a la fosfolipasa C. Se localizan en el músculo liso de los vasos sanguíneos y del tubo digestivo, hígado e hipotálamo. Los receptores B2 se localizan en los túbulos distales y túbulos colectores medulares del riñón. Estos activan la adenilciclasa e inducen la inmigración a la superficie luminal de las acuaporinas. Y los receptores B3 se localizan en la hipófisis. Regulación de la secreción de ADH. Importancia de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. Los riñones minimizan la pérdida de líquido durante las deficiencias de agua mediante el sistema de retroalimentación osmorreceptor ADH, pero es necesaria una ingestión adecuada de líquido. Esto para equilibrar cualquier pérdida de líquido que tenga lugar mediante la sudoración y la respiración y a través del aparato digestivo. La ingestión de líquido está regulada por el mecanismo de la sed, que junto al mecanismo osmorreceptor ADH mantiene un control preciso de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Centros de la sed en el sistema nervioso central. La misma zona a lo largo de la pared anteroventral del tercer ventrículo que favorece la liberación de ADH también estimula la sed. A nivel anterolateral en el núcleo preóptico hay una pequeña zona que, cuando se estimula con una corriente eléctrica, incita a beber de inmediato. Todas estas zonas se denominan juntas centro de la sed. Las neuronas del centro de la sed responden a las inyecciones de soluciones hipertónicas de sal estimulando la búsqueda de agua. Estas células funcionan como osmorreceptores para activar el mecanismo de la sed, de la misma forma que los osmorreceptores estimulan la liberación de ADH. El aumento de la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo en el tercer ventrículo tiene prácticamente el mismo efecto favorecedor de la búsqueda de agua. El órgano vasculoso de la lámina terminal está íntimamente implicado en la medición de esta respuesta. Estímulos de la sed. Uno de los estímulos más importantes es el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, que provoca una deshidratación intracelular en los centros de la sed, lo que estimula la sensación de sed. El valor de esta respuesta es obvia. Ayuda a diluir los líquidos extracelulares y normaliza la osmolaridad. Las reducciones del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial también estimulan la sed. Esto a través de una vía que es independiente de la estimulada por la osmolaridad plasmática. Luego, la pérdida de volumen sanguíneo por una hemorragia estimula la sed, incluso aunque no cambie la osmolaridad plasmática. Esto se debe probablemente a impulsos neurales procedentes de los vasoreceptores cardiopulmonares y arteriales sistémicos en la circulación.
Un tercer estímulo importante de la sed es la angiotensina 2. Existen estudios en animales que han mostrado que la angiotensina 2 actúa sobre el órgano subfornical y sobre el órgano vasculoso de la lámina terminal. Estas regiones están fuera de la barrera hematoencefálica y péptidos como la angiotensina 2 difunden a los tejidos. Su efecto sobre la sed ayuda a restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial hacia valores normales. Junto a las otras acciones de la angiotensina 2 sobre los riñones para reducir así la excreción del líquido. La sequedad de la boca y la mucosa del esófago pueden desencadenar la sensación de sed. Como resultado de ello, una persona sedienta puede aliviar la sed casi de inmediato tras beber agua, aunque el agua no se haya absorbido al aparato digestivo y no haya tenido ningún efecto todavía sobre la osmolaridad del líquido extracelular. Los estímulos digestivos y faringios influyen en la sed. Además, la distensión digestiva puede aliviar en parte la sed. Ejemplo de esto, al inflar un simple balón en el estómago se puede aliviar la sed. Después de que una persona bebe agua, pueden ser necesarios de 30 a 60 minutos para que el agua se absorba y se distribuya por todo el cuerpo. Si la sensación de sed no se aliviara temporalmente tras beber agua, la persona continuaría bebiendo más y más, lo que finalmente daría lugar a una hiperhidratación y una dilución excesiva de los líquidos corporales. Para el control de la sed, tenemos al aumento de la sed y a la reducción de la sed. En el aumento de la sed, la osmolaridad y la angiotensina 2 se incrementarán, mientras que el volumen sanguíneo y la presión arterial disminuirán. Esto provocará la sequedad de boca. Para la reducción de la sed, tenemos que la osmolaridad y la angiotensina 2 van a disminuir, mientras que el volumen sanguíneo y la presión sanguínea van a aumentar, provocando así la distensión gástrica. La acción de la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidea con naturaleza lipofílica. Esta actúa directamente sobre las células principales de los túbulos distales y colectores. Dentro de la célula se unirá con un receptor citosólico llamado mineralcorticoide, el cual, una vez unido a la aldosterona, se va a trasladar al núcleo produciendo tres proteínas: ENaC, ROMK y sodio-potasio ATPase. Estas fungirán como canales. En el caso de las proteínas ENaC y ROMK, estas serán expresadas en la membrana apical del lado luminal, mientras que la sodio-potasio ATPasa serán expresadas del lado basolateral, sacando así iones sodios de la célula y metiendo iones potasio a la célula, produciendo así un gradiente electroquímico, el cual propiciará la entrada de sodio hacia la célula y la salida de potasio, esto del lado apical. La aldosterona, cuando ejerce su efecto, facilita la entrada y salida de estos iones, esto mediante la creación de más canales. El sodio siempre va a llevar agua consigo. De esta forma, se absorbe sodio y agua y se pierde potasio.